rccradio.fm para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué hacemos esos ratos de oración de una manera especial en la noche? No solo porque ya pasó el trabajo del día y quieren dedicar un momento a orar y a pensar en el Señor, sino porque, digámoslo de alguna manera muy especial, el Señor Dios nos ha hablado en la noche, como que es una hora de calma, de silencio, nos podemos recoger con más facilidad. Tal vez el hecho de que no tengamos la luz que nos rodea por todas partes nos permite tal vez concentrarnos más y menos distracciones en el tema de Dios. Yo les quiero recordar, ustedes lo saben, algunos momentos que Dios ha escogido para hablarnos de la noche. Y voy a hablarles en primer lugar de varias noches, en el tiempo que tengo ahora, de varias noches. La primera noche nos la vamos a imaginar, la noche de la creación. La Biblia comienza diciendo que al principio todo era caos, todo era vacío, todo era oscuridad. Hasta que Dios dijo, hágase la luz. Cuando Dios dijo, hágase la luz, el libro del Génesis comienza a contar los objetos, las criaturas de la creación que Él había ido haciendo poco a poco. El sol, la luna, las estrellas, los astros todos que giran en el espacio. Después la tierra, las plantas, los animales, bueno, todas las cosas de la creación. Como que todo fue pasando de la noche a la luz, cuando Él dijo, hágase la luz. Pensemos en esa primera noche, cuando Dios actuó. Esa primera noche de siglos, porque los científicos, cuando hablan de hace cuánto crearía Dios el mundo, cuándo comenzaron los seres creados a formarse, dicen que tal vez miles y miles y miles de millones de años. Es decir, todo lo que ustedes quieran. Y Dios dijo que se haga la luz. Démosle gracias al Señor por la creación, porque eso que comenzó de una manera que ni sabemos explicar, pero que debió haber sido de una manera muy elemental al principio, mientras comenzó la materia, tal vez con erupciones volcánicas, atómicas, tal vez los soles, las estrellas que se iban formando y eran pedazos de materia que giraban en el espacio. Bueno, todos esos procesos que debió haber en la creación, Dios dijo que se haga la luz. Es decir, antes no existía sino Dios, que es eterno, que desde siempre, que sin principio ni fin, siempre, Dios. Pero Dios quiso crear y lo hizo por amor a nosotros. Todas las cosas que ahora vemos tuvieron su origen en Dios. Por las mañanas es bueno sentir el sol que alumbra y el calor del sol, sobre todo si estamos en clima frío. Sentimos el viento, el agua, las montañas, los ríos, las flores, los animales, las aves. El Papa Francisco publicó una carta que se llama una encíclica, y esa carta se titula Alabado seas. La titularon en italiano, Laudato Si. ¿Qué dice esa carta? Que vivimos en una casa que es la casa de todos, la casa común, y que tenemos que cuidarla, y que tenemos que darle gracias a Dios que la creó. Nosotros, sobre todo en el credo, comenzamos diciendo, creo en un solo Dios que es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De manera que confesamos en nuestra fe que Dios es el Creador de todas las cosas. Dios Padre. Pero en el Evangelio de San Juan leemos que en el principio era la palabra, es decir, el Hijo de Dios, y que la palabra estaba en Dios,
y que la palabra era Dios, y que por esa palabra de Dios se habían hecho todas las cosas en el cielo y en la tierra, y que nada en el mundo se había hecho sin que el Hijo de Dios lo quisiera. De manera que el Padre es creador, pero el Hijo también es creador. Por ejemplo, al comenzar la carta a los Colosenses, dice que Él es el primogénito de todo, porque todas las cosas, dice la carta de San Pablo, en el cielo o en la tierra, fueron creados por Él y para Él. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. De manera que crearon el Padre y el Hijo, pero también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. El Espíritu Santo lo llaman el poeta de la Santísima Trinidad, el que sueña cosas bellas. Hay un himno muy bello en la iglesia que comienza con esas palabras: ven, Espíritu Creador. De manera que el Padre es creador, el Hijo es creador, el Espíritu Santo es creador. Ellos tres, que son uno solo, un solo Dios, fueron los autores de la creación. Dios autor de la creación. Y en esa noche anterior a la creación, que se interrumpió cuando Dios dijo, hágase la luz, en esa noche podemos nosotros pensar, diciendo, aquí nosotros estamos viendo una luz artificial, pero mañana brillará la luz. Pero aprovechamos la oscuridad de esta noche para pensar cómo sería el mundo antes de que Dios lo crease. Y darle gracias al Padre que creó las cosas y que las fue preparando todas para que nosotros las viéramos, para que disfrutáramos de ellas, para que, como dice el libro del Génesis, para que dominase el hombre la creación. Cuando ustedes vengan a una vigilia o la hagan en su casa, o cuando por la noche apaguen la luz y porque ya se van a dormir, piensen, Dios es el único que hace la luz. Por la mañana, cuando encienda la luz eléctrica, cuando vea salir el sol, voy a pensar que todo existe porque Él lo quiso. De manera que ahora que estamos ya terminando la jornada, poco a poco digamos, bueno, así era el mundo antes de que comenzase la luz, pero Dios lo quiso hacer todo. Dios es el que me da la vida, Dios es el que me da la luz. Primer recuerdo que les queda esta noche, la noche de la creación. Comenzó a existir el hombre en la tierra. Había como una amistad, como una cercanía con Dios, pero el hombre se rebeló contra Dios. Esa rebeldía del hombre contra Dios la llamamos el pecado. De manera que si a Dios le gusta hacer la luz, al hombre le gusta hacer el pecado, hacer la tiniebla, hacer la oscuridad. La oscuridad la causa el hombre. Dios quiere darnos la luz, el hombre quiere vivir en tinieblas. Creo que la otra vez, me parece, hace 8, 15 días, no sé cuándo, creo que les hablé de un rito que había en la antigüedad cristiana cuando iban a bautizar a una persona, que le decían a todos, póngase mirando para occidente. ¿Por qué? Porque la palabra occidente, creo que les expliqué el otro día, eso viene de un verbo latino que es occidere y eso significa matar. ¿Por qué a occidente lo llaman así con nombre de matar, de muerto? Porque por ahí muere el sol todos los días. Entonces a los antiguos les gustaba el sol y que por occidente se ocultaba el sol, entonces ese era el lado por donde moría el sol. Oriente es el lado por donde nace el sol. Y entonces a los primeros cristianos les decían, póngase mirando a occidente. ¿Usted renuncia al pecado, las tinieblas, la oscuridad? Sí renuncio. ¿Y al demonio? Sí renuncio. ¿Y a las seducciones del mal? Sí renuncio a todo eso. Pues entonces conviértase, es decir, vuélvase, dé media vuelta. Entonces daban media vuelta y quedaban mirando al oriente, por donde sale el sol. Y decían, yo me adhiero a ti, Señor Jesús.
Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Nosotros en nuestra vida, si queremos que brille el sol, tenemos que darle la espalda a la oscuridad, darle la espalda a las tinieblas, es decir, darle la espalda al pecado y dejar que Jesucristo nos ilumine, Él que es la luz del mundo, que sea Él el que nos ilumine. Un nombre que le daban antiguamente al sacramento del bautismo, ya no se usa ese nombre, pero está en los libros de la iglesia, es el sacramento de la iluminación, el sacramento de la luz. ¿Por qué? Porque tenemos la luz de la fe. Cuando uno va creciendo, cuando uno nace, pues el muchachito no entiende nada de lo que le dicen, ignora qué es el bien, qué es el mal, no lo sabe. Pero poquito a poco, por la educación en la casa, se va dando cuenta de qué es bueno, qué es malo, qué le conviene, qué le perjudica, etc. Y se le va iluminando poco a poco la mente, y eso lo llamamos la luz de la razón. Ya tiene uso de razón, ya tiene la luz de la razón. Pero si el papá y la mamá y los familiares le van enseñando a orar, le van enseñando el Evangelio, le muestran la imagen de Jesús, le muestran la imagen de la Virgen María, hacen con él el pesebre, se le va iluminando, se le va encendiendo otra luz, la luz de la fe. De manera que primero tenemos la luz natural, después la luz de la razón y después la luz de la fe. ¿Qué es ser cristiano? Es pasar de las tinieblas a la luz. Eso lo dice los Hechos Apostólicos en el capítulo 26. A Pablo se le dice, vaya y predique para que la gente pase de las tinieblas a la luz. Cada uno de nosotros está invitado a vivir como hijos de la luz. Eso nos lo dice Jesucristo. Ustedes son hijos del día, hijos de la luz. No debemos vivir como hijos de la oscuridad, como hijos de la tiniebla. Estamos invitados permanentemente a mirar a Jesús. Esta cuaresma es para eso, para mirar a Jesús, para aprender de Jesús, para irle dando la espalda a nuestros defectos, a nuestras equivocaciones, a nuestros pecados, a nuestros vicios. Ya estamos hoy miércoles, hace 3 semanas, hace 20 días exactamente, aquí mismo celebramos la ceremonia de la ceniza, acuérdense ustedes. Y ahí en la ceniza, quienes ponían la ceniza, una de las palabras que decían era, conviértete a Jesucristo. La otra era, recuerda que eres polvo y en polvo te vas a convertir. Conviértete a Jesucristo. Eso hace 3 semanas, es decir, 21 días. Yo les podría preguntar, ¿de veras ustedes han hecho el esfuerzo de buscar a Jesucristo en estos 21 días de una manera especial? Y si por cualquier motivo me dijeran, no, todavía no lo hemos hecho, póngale otros 21 días, quedé 42 y prácticamente estamos ya terminando el mes, hoy es 8, de manera que el 29, el mes se termina el 31. De hoy en 3 semanas es miércoles santo. Tenemos 3 semanas, ya han pasado 3 semanas y nos faltan 3. ¿Para qué? Para convertirnos, para encender la luz de Jesucristo en nuestro corazón, para decir, Señor, ayúdame a superar la oscuridad del pecado. Y esta noche que estoy viviendo, que me diga, así como yo, al ir oscureciendo, porque la tierra va girando y le va dando, esta parte donde vivimos, le va dando la espalda al sol. Entonces, así como yo, porque estoy en la tierra, me voy sumergiendo en la oscuridad, que no me sumerja en el pecado, Señor,
que yo viva en el pecado, que yo te busque siempre con la luz del Evangelio, con la luz de la palabra, que yo te busque siempre, Señor. La luz, primero la oscuridad y la luz de la creación. Sintoniza rssradio.fm. Después, la oscuridad del pecado y la luz de la conversión. Les voy a hablar de una tercera noche. Bueno, les voy a hablar como de 6 o 7, ¿verdad? Que vayan descontando. Y dice, ya casi termina. Bueno, entonces, la siguiente noche que les hablo se llama la noche de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La que celebraremos de mañana en 3 semanas. Comienza al Jueves Santo por la noche y termina propiamente la Pascua el domingo por la mañana. 3 días, de Jueves Santo a Viernes Santo, a Sábado Santo y a Domingo. 3 días. Después la seguimos, quedamos tan contentos con haber celebrado la Pascua que la seguimos celebrando 50 días más. Eso lo llamamos el tiempo pascual. Pero propiamente la Pascua es Jueves Santo por la noche, todo el día Viernes Santo y el Sábado Santo hasta el amanecer del domingo. Pascua. Nosotros le damos un sentido popular a esa palabra. ¿Qué significa? Pues el sentido más fácil para que se lo aprendan, aunque significa muchas cosas más, significa un paso. Hacer Pascua es dar un paso. Es decir, de la tiniebla a la luz. Los judíos estaban presos, estaban como esclavizados en Egipto. Entonces dijeron, demos un paso a la libertad. Dejaron la esclavitud, se fueron a la libertad. Jesús va a dar un paso de la muerte a la vida con la resurrección. ¿Qué paso vas a dar tú? A ver, todos nosotros estamos invitados a dar un paso, a hacer Pascua, a vivir Pascua. De manera que demos un paso si estamos de nuestro pecado a la gracia. Confesémonos, arrepintámonos, pidamos perdón. Si estamos como muertos, demos un paso a la vida. Porque si no damos un paso a la vida, seguimos muertos, somos como cadáveres que están caminando. No ha resucitado, no ha reconocido a Jesús en su vida, no ha aceptado el perdón del Señor. ¿Qué te pasa? Vas a vivir Pascua, vas a cantar Pascua, vas a cantar resucitó, resucitó. Recuerden lo que cantamos en los días de Pascua. Bueno, démosla de veras, que no se quede eso solo a nivel de un canto, de una palabra, sino de una vivencia del corazón. Los judíos cada año celebraban una fiesta que le llamaban Pascua, y la costumbre que ellos tenían era darle gracias a Dios por los frutos de la tierra y por los animalitos que les nacían para los rebaños. Y entonces, ¿cómo le daban gracias al Señor? Pues si, por ejemplo, tenían sembrados, trigo sembrado, entonces las primeras espigas que cortaban, las llamaban las primicias, decían, no, esta es la primera espiga que cogí este año, se la dejo a Dios, se la llevo al templo. O el animalito, un animalito que hubiera nacido ese año, un corderito, decían, este corderito es lo vamos a matar en nombre de Dios, nos lo vamos a comer en la cena pascual, recordando que es Dios el que nos da el alimento durante todo el año. Entonces escogían un corderito que no hubiera cumplido un año de nacido, porque era desde la Pascua anterior hasta la siguiente. Entonces uno que hubiera nacido de Pascua a Pascua, pues entre las 2 Pascuas. Buscaban que no tuviera ni una manchita, sino que era lo más bello pues que escogían. Lo asaban, no había ni fritangas, ni lo ponían en sopa ni nada, no, era asadito, todos. Y se reunía la familia, y si en la familia había muy poquitas personas porque eran recién casados, en fin, entonces invitaban a vecinos
para que hubiera por ahí 10 o 12, 14 personas, no más. Y entonces se comían el corderito como diciéndole: Señor, este corderito que nos estamos comiendo ahora es signo de que tú nos alimentas durante todo el año, es signo de que nosotros te pertenecemos a ti, es signo de que lo nuestro es tuyo y por eso lo ofrecemos en tu nombre. Cuando mataban el corderito, le sacaban primero toda la sangre, le cortaban en el cuello la arteria y que saliera toda la sangre. Y con esa sangre pintaban la casa, la puerta, la madera de la puerta. Eran signos que tenían, que nosotros heredamos, pero dándoles un sentido más profundo. Nosotros decimos: es que qué bueno que la sangre de Cristo sea la que nos cubra. Qué bueno que nosotros estemos protegidos por la sangre, que Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Como dice la Escritura, nuestra Pascua inmolada es Jesucristo. No le quebraban al corderito ningún hueso. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, dicen: no le quebraron ningún hueso. Un soldado le atravesó con la lanza el costado, pero no le quebraron ningún hueso, para decir: es que Jesucristo es como el Cordero Pascual para nosotros. Nuestra Pascua es Cristo. Y por eso va a ser la comunión del Jueves Santo, o el Viernes Santo, o el sábado. Entonces, procuren ustedes comulgar, es decir, vivan su Pascua. Ese es su Cordero Pascual, es Jesucristo, que se entrega por nosotros en la cruz. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. De manera que a la palabra Pascua le podemos dar como 3 sentidos principales. O 4, los que ustedes quieran, pero 1, una fiesta de los judíos para darle gracias a Dios por sus dones y porque nos mantiene con el alimento en la vida, primero. Segundo, como los judíos celebraban así la Pascua, en la noche de una Pascua de esas, Jesús les dijo: coman ligero y váyanse, sálganse de Egipto, quedan en libertad. Entonces, la noche de los judíos fue la noche de la libertad. Comer esa Pascua para ellos era: comámosla rápido. Por eso dicen: ni se ponían sentados siquiera, sino de pie, coman ligero porque nos vamos ya. Pongan sangre en las puertas, que eso es como nuestra bandera, como nuestra señal. Salgamos rápido al desierto, que ya el faraón nos dio permiso de irnos. Entonces, la Pascua de los judíos. Pero Jesús, el jueves por la noche, tomó lo que llamamos la última cena, se alimentó y se fue inmediatamente a orar, recuerdan ustedes, en el Jardín de los Olivos, y el Viernes Santo muere, es nuestra Pascua, que va a resucitar. No se queda muerto para destruirse como los corderitos, sino que resucita. Nuestra Pascua es Cristo. La Pascua nuestra, claro, esta la vamos a celebrar dentro de 20 días, pero la verdadera Pascua es cuando nosotros pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad de la gracia. O cuando nos muramos, pasamos de esta vida al Padre. Por eso hay muchos que cuando se muere una persona dice: hizo la Pascua, ya vivió la Pascua. Es decir, pasó de este mundo a vivir con Dios para siempre. La Pascua. Eso es lo que vamos a celebrar de Jesús dentro de 20 días. El Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo. Que Jesús hizo Pascua, es decir, Él mismo, no hubo necesidad de otro corderito, sino que Él mismo se entregó, derramó su sangre, con su sangre nos protege, se da como alimento a nosotros, como el corderito pascual, muere por nosotros en la cruz y resucita el domingo en la mañana. La Pascua de Jesucristo. Pero nuestra Pascua va a ser cuando pasemos al otro lado, cuando demos el paso. Por eso les decía que una manera popular de explicar la palabra Pascua es decir paso, sin hablar todo de las fiestas y demás. Entonces yo doy un paso, es decir, hago el paso definitivo, hago mi paso, mi Pascua del pecado a la vida, de la tiniebla
a la luz, la noche de la Pascua. Les he hablado hasta ahora de 3 noches, creo. La noche de la creación, la noche del pecado a la luz del perdón, y la noche de la Pascua, que puede ser o de las tinieblas a la luz, o del pecado a la gracia, o de la esclavitud a la libertad, o a través de la muerte a la vida. La oración, la noche de la oración. Tal vez por lo que decía al principio, las horas de la noche son propicias para orar. Por eso el consejo que quiero darles esta noche es: dediquen cada noche un ratico siquiera a orar. A orar. Pero tal vez antes de que hable de la noche de la oración, les voy a hablar de otra noche, la noche de la Navidad, la noche del nacimiento de Jesús. La celebramos el 24 de diciembre por la noche, noche de Navidad. El Evangelio no dice que Jesús haya nacido el 24 de diciembre o el 25, no. Ni tampoco dice que haya sido por la noche. Pero hay como ciertos indicios que llevaron a la iglesia de los primeros siglos a decir: fue como en diciembre, fue por la noche. Por ejemplo, porque dice el texto del Evangelio que había unos pastores que estaban por la noche cuidando los rebaños. Cuando el ángel les dijo: nació, vayan a verlo. Si estaban por la noche, si fueron por la noche a verlo o temprano, entonces es porque la noche algo indica. Si los Reyes Magos se guiaron por una estrella, y las estrellas las vemos es cuando está oscuro el firmamento, es porque la noche les ayudó a llegar donde Jesús. Y hay textos de la Biblia que hablan de la noche, como que la palabra resonó en medio de la noche, y eso llevaron a la iglesia a pensar establecer el nacimiento de Jesús el 24 por la noche. Pero hay otra cosa curiosa que nosotros tal vez aquí no entendemos mucho, pero que sí en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Israel. Es decir, si ustedes imaginan el mundo, la parte de arriba, la parte que va, Colombia está como en el centro, recuerdan, pero la parte que es más al norte, en esas regiones de la tierra hay lo que llamamos las estaciones. Y ustedes recuerdan que hay en el año 4 estaciones. En el norte, el invierno, digamos, comencemos con la primavera. La primavera va aproximadamente del 20 o 21 de marzo al 20 o 21 de junio. Luego comienza el verano, de junio a septiembre, al 20 de septiembre. Luego comienza el otoño, septiembre a diciembre. Y luego comienza el invierno, de diciembre a marzo. Bueno, de manera que en el norte estamos en invierno. Mientras en el norte hay invierno, en Argentina, en Chile, en Sudáfrica hay verano. Es decir, es lo opuesto. Si en una parte están en invierno, en la otra están en verano. Si en una parte están en otoño, en la otra están en primavera. Así se van cruzando. Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Allá estaban en invierno, en tiempo de Jesús. Por eso en los pesebres les gusta poner nieve o les gusta poner algodones, los niños ahí como para simular que era en invierno. Y hay un fenómeno que tal vez ustedes oyeron hablar de él, y si no se lo recuerdo, y es que como la Tierra va girando alrededor del Sol, la Tierra va girando, pero no en un círculo, sino lo que llaman una elipse, es decir, como una figura alargada, ¿no? Entonces, a veces hay épocas en que está más cerca del Sol y épocas más lejos del Sol.
Entonces se dice que el 24 de diciembre para el norte, el 24 de diciembre es cuando la Tierra está por su inclinación más lejos del Sol. Entonces, cuando se aleja del Sol y está inclinada, hay más oscuridad y menos luz. Entonces la oscuridad en el norte va creciendo poquito a poco. El día más cortico en el norte, el día más corto del año, el día que tiene más luz en el año es el 24 de junio. Y el día más oscuro es el 24 de diciembre. Comienza la noche rápido, como a las 4 de la tarde, ya está oscureciendo. Y se demora como hasta las 8 o 9 de la mañana del día siguiente para aclarar. Entonces el 24 era cuando más largo se hacía el día. El 25 ya comenzaba a recuperar un poquitico, ya comenzaba a disminuir. Entonces los romanos llamaban al 25 de diciembre, lo llamaban el día del sol naciente. Es decir, el sol como que llegó a lo más lejos y comienza otra vez a recuperarse. Entonces celebraban el día del sol naciente. Y los cristianos dijeron, pues para nosotros el sol naciente es Jesús. Es el día que aparece Jesús. Entonces por eso el 25 es ya el nacimiento. Comienza la vida de Jesús. De manera que eran costumbres de la época, costumbres por el tiempo, costumbres por el clima, pero que al mismo tiempo se les dio un sentido profundo cristiano y por eso tenemos las fechas. Noche de Navidad. Qué bello que Jesús nazca en el corazón de todos nosotros. Qué bello que si estamos olvidados, si estamos en tiniebla, digamos, no Jesús, yo te necesito a ti. Tú eres, como lo dice la iglesia, el sol de la justicia. O como dice el Apocalipsis, tú eres la estrella de la mañana. Comienza a brillar en nuestra vida Jesús. Comienza a iluminarnos. Te necesitamos. ¿Quién de nosotros no necesita al Señor? Entonces, que sea noche de Navidad. Es decir, noche en que Jesús vuelve a aparecer en nuestra vida. Noche en que nos abrimos a la luz de Jesucristo. Que nacemos a una vida nueva. La noche de la Navidad. Les hablé de la noche de la creación, les hablé de la noche del pecado, les hablé de la noche de la Pascua, les acabo de hablar unas palabritas de la noche de la Navidad. Llevamos 4 noches. 5, la noche de la oración, que estaba como comenzando a hablarles, pero dije, no, primero les hablo de la Navidad, la noche de la oración. El Evangelio muchas veces nos dice que Jesús por la noche se subía a un monte a orar. Por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan ustedes un muchachito que se llamaba Samuel? Se acostó y oyó que oía, Samuel, Samuel, y él creía que era el sumo sacerdote Elí el que lo llamaba. ¿Qué quieres? No, yo no te he llamado, anda a dormir. El muchachito se iba, Samuel, Samuel. Volvió, usted me llamó. No, hombre, si acaso vuelve, dígale, habla Señor, que tu siervo escucha. Y así lo hizo el niño por 3ª vez, y era Dios que quería darle una revelación. La noche de Samuel. La noche de la oración. Hubo muchas noches que se podían mencionar en la Biblia, pero yo les quiero recordar la noche del Jueves Santo, cuando Jesús comió y se fue a orar al Jardín de los Olivos. Recuerden la agonía en el huerto. Como Jesús allá, sabiendo lo que le venía, decía, Padre, si es posible que pase este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso lo dicen los evangelios. O la carta a los hebreos dice, con gritos y lágrimas le suplicaba al que lo podía liberar. La noche de Jesús que oraba por nosotros. Qué bello imaginarse. Yo me acuerdo cuando era muchacho que había un poeta en Cali, del Valle, que llamaba Ricardo Nieto. Y comenzaba uno de sus sonetos diciendo, una noche Jesús meditabundo, con sus ojos tan grandes y tan tristes, entre las sombras contemplaba el mundo. La oscuridad en torno se extendía como una mancha de carbón y el cielo un enorme sudario parecía. Bueno, se me acordó de eso lo aprendí yo hace como 213 años o no sé cuánto. Bueno, qué memoria y qué viejo, ¿no? Bueno, entonces,
las noches de Jesús, noches dedicadas a orar al Padre. Qué bello que en esta noche y cada que hacemos una vigilia y cada que ustedes vienen aquí o que vayan a su parroquia o donde suelan reunirse, o qué bello que por la noche cuando lleguen el papá o la mamá del trabajo y se reúne la familia, que oren un momento, como Jesús oró allá en Getsemaní. Hay muchas parábolas que hablan de la noche. Recordemos cualquiera de ellas, por la noche, un sueño. Hay un canto que estos ya no saben, pero que antiguamente cantaban y que decía: noche, noche del Señor, es la hora del amor. En la noche ven Señor, ve. Hicieron cara de desconocer, no saben nada. Bueno, a ver, entonces la noche de la oración. A ver cuántas noches les he dicho. 1, la creación. 2, el pecado. 3, la Pascua. 4, la Navidad. 5, la oración, la noche de la oración. Sintoniza rccradio.fm. 6, la noche de la resurrección. A esa noche del sábado santo al domingo, para nosotros. Los judíos contaban el tiempo de una manera distinta, ustedes recuerdan. Para los judíos el día no comenzaba como para nosotros a las 12 de la noche, sino que comenzaba más o menos a las 6 de la tarde. Es decir, que como ya son las 7:30 pasaditas, entonces ya hoy para ellos sería jueves. Entonces por eso es por lo que decimos, Jesús muere el viernes, como a las 3 de la tarde. Entonces, bien, a las 6 ya comienza el sábado, hasta las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde ya comienza el domingo, por eso resucita el domingo. Nosotros ya no lo sabemos muy bien porque para nosotros el sábado dura hasta medianoche, pero para ellos era a las 6 de la tarde. La noche de la resurrección. Me la imagino de vez en cuando. Imagínense ustedes cómo sería eso. El sepulcro era como una piecita, como un cuartico, cavado como una roca, como una cuevita, cavado en la roca. Entonces ahí lo metieron en esa cuevita y taparon la puerta con una piedra grandota. ¿Cómo sería ese cadáver de Jesús muerto por nosotros, ahí acostado en una laja de piedra? ¿Y cómo sería ese momento de la resurrección cuando el Espíritu Santo, como dice la carta a los Romanos, el Espíritu Santo invadió el cuerpo de Jesús, lo bañó en su fuego, en su agua viva, en su aceite, y Jesús abrió los ojos? Y él como hombre, no como Dios que vivía para siempre, pero como hombre, yo me imagino que lo que dijo fue: ya pasó, ya morí y resucité, ya estoy otra vez en la vida, ya recuperé la existencia. Yo me imagino el gozo que tendría Jesús ahí, muerto, pero todavía en la cueva. ¿Cómo sería esa alegría? Triunfé, gloria a Dios. Di testimonio hasta la muerte. No me quité. No quité mi rostro ante las escupas y ante las bofetadas que me daban. Resistí hasta el fin, como si fuera de pedernal. Le puse mi cara al sufrimiento. Y por eso Dios me resucitó. Por eso estoy vivo. Por eso puedo de nuevo decir al mundo que ame a Dios y que ya están salvados, que derramé mi sangre por ellos. Y que ahora les prometo, así como yo vuelvo a la vida resucitado, así también ellos volverán a la vida cuando después de la experiencia de la muerte se levanten para siempre del sepulcro. Yo pienso en ese momento de Jesús resucitando y luego ya pues se levantaría y dijo: no, pues yo ya, para mí ya no hay paredes, salgo. Bueno, eso debió ser algo maravilloso, la noche de la resurrección. La noche que también un día viviremos nosotros cuando despertemos eternamente en la presencia de Dios. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho. De manera que esta noche
Nosotros decimos la noche con su oscuridad, con su tiniebla, las penas, las enfermedades, los dolores, las preocupaciones, la pobreza, la miseria, la enfermedad, todo eso va a pasar porque Dios nos va a dar una vida nueva. Amén, pero amén es decir, sí, yo sé. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. En el credo lo decimos rapidito, decimos creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, pero ahí en esas dos palabritas está todo dicho. Yo voy a resucitar porque yo confío en Él. Señor, tú me darás esa vida, tú no me dejarás para siempre en el sepulcro, tú me levantarás. Jesucristo, desde ahora te tiendo las manos para que mi mano se pegue de la tuya y yo voy a donde Él va. Bueno, mis hermanos, la noche de la resurrección, aquí por la noche, porque se fue la luz, porque hay oscuridad, porque está haciendo frío, por cualquier cosa, porque hay el cansancio del día. No, eso se parece a la vida que va a pasar. Y lo que va a llegar es la presencia iluminadora de Jesús. La noche de la resurrección. Y finalmente, la última noche. O más bien, esa es la noche de la Pascua, ¿no? La noche en que resucitó Jesucristo. Pero la última noche, la noche de cuando Él venga, la noche de cuando nos encontremos ya cada uno de nosotros con Él. Jesús dijo, a ver, ponga cuidado porque como el ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo vas a venir? Como el ladrón en la noche. Recuerden la parábola de las vírgenes necias y de las prudentes. Va a llegar el esposo y va a haber el matrimonio de una de ellas y las 5 amigas. Pues nosotros tenemos aquí aceite para ponerle a la lámpara. Las otras 5, ¿qué va? Eso nos rinde el aceite. Y resulta que se demoró más de lo que pensaban y cuando dijeron ya llega, encendamos la lámpara. No hay aceite, vayan a comprarlo. No, ya no alcanzamos a ir ni volver. Como el ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto lo dice la Biblia, ese sí lo saben, ¿cierto? Como el ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia y la Biblia no puede mentir. Como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será. Esa es otra. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a medianoche llegará el esposo, y las que estaban apercibidas se irán con él. A medianoche llegará el esposo, y las que estaban apercibidas se irán con él. Esa será la última noche, cuando acabe de pasar este mundo con su figura y luzca para Él, cuando lo veamos cara a cara. Cuando tengamos esa luz que se llama la luz de la gloria, que es la que nos va a permitir verlo, porque ustedes saben, primero les hablé de la luz del sol, de la luz artificial, de la luz de la razón, de la luz de la fe, y después la luz de la gloria. La luz de la gloria, la que nos va a permitir ver al invisible, ver al que no se ve. ¿Cómo será eso cuando brille? ¿Con qué ojos estaremos nosotros dispuestos a ver? ¿Cómo será esa luz que nos ilumine? La luz de la razón, uno no entiende nada cuando está chiquitico, pero después comienza a entender. La luz de la fe, uno cree que ni Dios, ni Jesús, ni nada existe, pero comienza a creerlo. Pero la luz de la fe, que ahora no vemos sino lo que tenemos aquí alrededor, pero ese día, como Él es, cara a cara, en el encuentro. La luz de la creación, Señor, gracias por el mundo. La luz del pecado, Señor, perdóname. No quiero volver a pecar. No quiero. La luz de la Pascua, Señor, me siento libre. Libérame tú. Tú eres la libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. La luz de la Navidad, naciste Jesucristo.
la luz de Jesús, noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Bueno, la luz de la oración. Señor, si es posible que pase este cáliz. Señor, te quiero ver. Señor, no entiendo, pero sé que tú estás y que me vas a guiar. La luz de la oración. Bueno, y en esa luz de la oración, que pase este cáliz, la luz del huerto de los olivos, etc. Luego entonces, la luz de la resurrección. Jesucristo vivo. Jesucristo estar vivo para siempre. Y luego entonces, para cada uno de nosotros, la luz de mi propia resurrección. La luz de la parusía, que llaman también, la luz cuando Él venga y cuando me lleve para siempre con Él en la gloria. rccradio.fm, la radio de bien, que impacta tu vida.